Y antes de iniciar, quisiera centrar el debate. Solamente existen dos tipos de creencias, aquellas que están justificadas o aquellas que están injustificadas. Por lo tanto, la creencia en Dios o está justificada o está injustificada. Para responder el título central del debate, ¿por qué creemos?, deberemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de cada premisa. Es por eso que voy a presentar los siguientes principios epistémicos. Número 1, la existencia de una realidad objetiva. Tenemos un marco de lo real que puede ser constatada por medio de los sentidos. 2, la aprobación de la razón. Por negar la validez de la misma, destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Y 3, el principio de no contradicción, pues sabemos que una creencia no puede ser verdadera y falsa en el mismo sentido y al mismo tiempo. Para que el doctor sostenga que mi creencia es falsa, deberá negar mi sistema epistemológico y premisas establecidas. Dicho esto, vamos con el argumento. La creencia que voy a sostener es la proposición Dios existe, y el por qué lo justificaré a continuación. Número 1, cada fenómeno que emerge en el tiempo tiene un fundamento necesario. 2, el universo es un fenómeno que emergió en el tiempo. Por lo tanto, el universo tiene un fundamento necesario. Conforme a la premisa número 1, cada fenómeno que emerge en el tiempo tiene un fundamento necesario, es decir, el universo como tal comienza a existir, entonces se verifica por 3 razones. Ex nihilo nihil fit. 2, la nada carece de poder causal, de la nada, nada proviene. Y 3, principio de causalidad. Pues sabemos de antemano que todo fenómeno tiene una causa, comenzar a existir es un fenómeno, por lo tanto todo lo que comienza a existir tiene una causa. Para que el doctor niegue esta premisa, tiene que negar el principio de causalidad y el principio ex nihilo nihil fit. Conforme a la premisa número 2, el universo es un fenómeno que emergió en el tiempo, es decir, el universo comenzó a existir. ¿A qué me refiero con universo? Bueno, la realidad mutable en su totalidad como tal se puede presentar como principio de cambio, pues así especifica el principio cosmológico antrópico, quien dice, cito, una verdadera creación ex nihilo, sería una generación espontánea del todo, espacio, vacío cuántico, tiempo, materia en un punto en el pasado. Para abogar esto, simplemente abogamos por la finitud causal, es decir, muchachos, que existe una primera causa, estableciendo de manera lógica el siguiente silogismo. La serie temporal de eventos físicos es un conjunto formado por sumas sucesivas. Una colección por sumas sucesivas es un infinito, no es un infinito real, por lo tanto, la serie temporal de eventos físicos no puede ser un infinito real y por lo tanto tiene que existir una primera causa. De hecho, en multiversos y cosmología, cito, esto es precisamente el porqué de un pasado infinito real, no en el tiempo es considerado posible, dado que envuelve un conjunto infinito de eventos completados o momentos. Simplemente no es construible en términos de eventos instantes de tiempo. De hecho, sabemos que un objeto no puede atravesar una infinita cantidad de obstáculos de un punto A a un punto B. Por lo tanto, si existe un hoy es porque existe un principio, estableciendo de manera lógica que un infinito real no puede existir. Una regresión infinita de eventos es un infinito real, por lo tanto, existe una regresión finita y existe una primera causa, como lo he demostrado a continuación. David Hilbert se pronuncia al respecto en las filosofías y matemáticas y dice, cito, el infinito no es algo que podamos encontrar en la realidad, tampoco existe en la naturaleza, ni nos provee una base legítima en el pensamiento racional. El rol que le queda al del infinito es el de solamente una idea. Fin de cita. Para que el doctor niegue esta premisa, deberá afirmar que existe un infinito real al pasado, afirmar que el fenómeno del universo es sin causa y afirmar que existe un universo porque sí y sin explicación, lo cual es totalmente absurdo porque el debate significa por qué creemos, pero no tendría ninguna justificación ante ese por qué. Por lo tanto, conforme a la premisa número 3, el universo tiene un fundamento necesario, es decir, el universo tiene una causa. Bueno, vamos a analizar esa causa, porque algunos dirán que no es Dios. Bueno, ¿qué naturaleza tiene esta causa? Primero veremos la naturaleza del tiempo y la naturaleza del espacio. El universo es geodésicamente incompleto hacia el pasado, lo que significa que aquí opera el espacio, tiempo, materia y energía. Entonces, existe una causa para ese, singularidad, lo que significa que ésta comenzó a existir. Por lo tanto, la causa no es ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni energía. En principio cosmológico antrópico dice lo siguiente, cito, literalmente, nada existía antes de la singularidad. Así que si el universo se originó en dicha singularidad, entonces tenemos una verdadera creación de la nada. La singularidad debe ser tomada como la frontera espacio-temporal. De hecho, dicho de otra forma, vamos a analizar la causa. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad, y al no haber mutabilidad ni potencia en esta primera causa, por lo tanto es atemporal. El tiempo es movilidad y esto implica espacio, pero no hay tiempo, por lo tanto es aespacial. Es inmaterial porque no hay materia, y al ser inmaterial no tiene limitación de materia y forma. Que no exista limitación de materia y forma significa que es infinita. Al ser atemporal y que no exista sucesión de cambio, significa que es eterna porque no hay ningún rasgo diferenciador. Es omnipotente porque es un poder que todo deriva,
deriva, y es omnisciente porque es un poder en donde cada patrón y forma de la realidad deriva de esta causa, por lo tanto es omnipotente. Ahora, ¿por qué tendría voluntad? Bueno, porque solo las entidades con conciencia pueden actuar sin influencia de una entidad anterior, y esta causa puede hacer algo por sí misma. Si puede hacer algo por sí misma, significa que puede hacer algo en virtud de sí mismo, por lo cual tiene voluntad e intelecto. Por lo tanto, la primera causa tiene que tener intencionalidad, voluntad e intelecto. Intelección, si voluntad es lo que realiza, nada más tenemos que analizar su modo superandi, su modo de operación. Por lo tanto, ¿causa una realidad inteligible o una realidad ininteligible? ¿Es ordenado o desordenado el universo? Bueno, las 4 fuerzas fundamentales y la matemática indican que efectivamente el universo es inteligible. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe que el universo sea inteligible? La información matemática es un conjunto de datos procesados. Sencillo, si esto es un conjunto de datos procesados y un 2 no puede causar ningún tipo de creación de materia, por lo tanto, la información matemática en la explicación se yace en términos de una mente. ¿Por qué? Porque si el medio para conocer y formular la matemática es la mente, todo indica que viene de una mente más fundamental que existe y yace y formula lo inteligible. De hecho, el cosmólogo Alexander Vilenkin dice lo siguiente, cito, el proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Las leyes, escuchen todos los del panel, las leyes a estar incluso previas al universo. ¿Significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia independiente? Se pregunta Alexander Vilenkin. En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tabla pudieron ser escritas? Las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas. Y si el medio de la matemática es la mente, ¿significa esto que la mente había anteceder al universo? Noten cómo tiene una capacidad ordenadora y es la mente más fundamental. Ahora, noten cómo por medio de la razón, sin dar un salto epistémico y sin sacar la Biblia al respecto, llegamos a una causa inmaterial, atemporal, aespacial, enormemente poderosa, omnisciente, omnipotente, fundamento necesario, no causado, voluntad, intelecto, trascendente, creadora del universo. Hasta este punto es inevitable llamarlo Dios. ¿No le quieren llamar Dios? ¿No les gusta? Bueno, llámenle inmaterial, atemporal, aespacial, enormemente poderosa y nuevamente es inevitable llamarlo Dios. Título del debate, ¿por qué creemos? Mi justificación está evidenciada. Por lo tanto, la existencia del alma y moral, cosa que el doctor tiene que explicar desde su cosmovisión neopositivista-lógico, tiene una compatibilidad en mi cosmovisión y no en la suya. Entonces, todo mi sistema es un sistema cerrado en donde no existe fallo. Dios es lógica y no creer es ser necio de corazón. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como decía San Agustín, para el que quiera creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiera creer, no tengo ninguno. Muchas gracias, este fue mi discurso de apertura. Dios existe. Muy bien.